Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a pasar, como nos menciona el autor, con el lenguaje y el periodismo de opinión. El periodismo y el lenguaje son dos campos estrechamente vinculados. El ejercicio de la profesión del periodista obliga a una actividad doble, escribir y hablar, pero no escribir y hablar de cualquier modo, sino expresarse con corrección conforme a las exigencias profesionales. La corrección debe ser un supuesto previo de todo estilo, sostenía Nicolás González Ruiz en su obra El periodismo, teoría y práctica. Para el autor, el error gramatical que aparece en un diario tiende a repetirse por el respeto que el público siente por toda una hoja impresa. El uso vicioso es un error en el libro técnico o científico, una mácula en el libro literario y un mal ejemplo en el periódico. González Ruiz añade que el periódico es un instrumento de cultura y gran parte de las clases populares, y aún a medias hace fe. La perversión del idioma en el texto periodístico, aparte de lo que ello significa de falta de precisión y claridad al expresarse, contribuye a la difusión de una epidemia de mala dicción que a nada ni a nadie beneficia. Es innegable la importancia que tiene para el periodista el conocimiento que tiene del idioma con el que trabaja, del lenguaje que usa. Es imprescindible que el redactor, para que cumpla con todo éxito su tarea, tenga un dominio del lenguaje en todos sus planos: ortografía, acentuación, puntuación, morfología, sintaxis, fraseología, etimología, lexicogénesis y semántica, por mencionar algunos. Por otra parte, es indudable que el periodista se encuentra entre dos polos, el hecho y el lector medio. Constituye con ellos el triángulo fundamental del trabajo de la profesión. En muchos casos, la fuente de información está situada en un medio oculto: conferenciante, el investigador, el profesor universitario, el artista. El especialista habla en su lenguaje con la abundante terminología que le proporciona su deber. En este caso, el papel del periodista consiste en recoger la información, traducirla de un lenguaje culto y técnico a un lenguaje medio o común. Para realizar esta tarea aparentemente simple, el redactor debe poseer conocimientos cabales del vocabulario y expresiones de cada nivel cultural, el estilo periodístico y de los medios que se requiere para lograr una mejor comunicación con el lector común. En consecuencia, las clases de lenguaje o de gramática, prácticas y teóricas, deben tener un lugar preferente en los lugares de estudio de la escuela del periodismo. Las diferencias de redacción hay que combatirlas tenazmente hasta lograr que el futuro periodista se exprese con la corrección y eficacia con que debe hacerlo un profesional universitario, que va a tener como oficio escribir todos los días. Por tanto, es indispensable leer bien, pensar bien y escribir bien, conforme a la propuesta de Rodrigo Villasis. Ahora, la búsqueda de las palabras. Nos menciona el autor que la división del trabajo hizo que el hombre pasara del lenguaje gesticular a la palabra. La palabra es una unidad lingüística esencial. Debe de haber transcurrido mucho tiempo antes de que el hombre denominara el lenguaje y lo usara con claridad y como una estructura que facilite el acceso a las formas mentales que el lenguaje procura representar con la palabra. Es el trabajo en común de las personas el que enseña a hablar, y al aprender a hablar aprende a pensar. La palabra por sí sola en su significado léxico es sumamente pobre, superficial. El significado léxico de la palabra expresa la corrección existente entre una combinación de sonidos, entre un complejo de sonidos, que dan forma a tal o a cual palabra en el sistema de un idioma dado, explica esta Gorski. Esto significa que para que la palabra adquiera su verdadero valor, requiere unirse con otras palabras por medio de combinaciones, hasta dar sentido a una oración. Es preciso buscar las palabras y adecuarlas sistemáticamente para formar oraciones que expresen el pensamiento. Y es la gramática la que tiene por objeto el estudio de las palabras y de sus funciones que nacen o se originan
en el razonamiento. La palabra se clasifica en artículos, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Y es la correcta conjugación de los verbos y el uso de la sintaxis los que dan forma y contenido a la expresión del pensamiento. Hay autores que consideran primero que el sustantivo es la palabra dominante. Las otras concurren a explicarlo o determinarlo. El verbo y el adjetivo son palabras de segundo orden. Los dos modifican al sustantivo. El adverbio es el signo de orden inferior, modifica las modificaciones gramaticales. Toda lengua consta de palabras llamadas también dicciones, vocablos o voces. Cada palabra es un signo que representa una idea o un pensamiento que para ser expresados deben combinarse unos con otros. Definir lo que es una palabra resulta una ardua tarea. La más aceptada es aquella que dice que la palabra es la mínima unidad de significado que necesita ser combinada con otras para que adquiera la categoría de un pensamiento. ¿Qué quiere decir? Las palabras, como unidades mínimas, aisladas en la lengua, necesitan ser combinadas con otras. La palabra en sí es autónoma, es invariable de significado. El periodista debe ser un buscador insaciable de palabras, pues con ellas trabaja, produce o construye oraciones. Y en consecuencia, la oración está determinada por la actividad de los hablantes. Es necesario comprender que el lenguaje es el repertorio de las unidades combinables que usan los hablantes sin tener que producirlas, que se ofrecen ya hechas y organizadas para ser usadas. El uso de las palabras y de sus componentes lingüísticos organizados conforma el contenido semántico y sólo con el manejo de instrucciones sintácticas producen el acto comunicativo. En definitiva, el lenguaje o el mensaje del periodista es el uso de la palabra para procurar el proceso comunicativo. El periodista está obligado a buscar la palabra precisa que sea capaz de expresar lo que quiere decir y que posibilite procesar la información para que sea entendida, comprendida y asumida por el perceptor. Ahora, ¿cuál es el valor de la gramática, la sintaxis y la semántica? La palabra gramática precede del griego, se deriva de la palabra grama, que significa escrito. En la historia, cada lengua siempre ha habido alguien que ha escrito por primera vez las normas o reglas. El código de la lengua ha vivido para convalidarla como lengua propia de una comunidad. En el caso del castellano, fue el español Antonio de Nebrija quien propuso la primera gramática. La gramática se ocupa de la descripción y estudio de los elementos que forman el sistema de la lengua y las relaciones que establecen entre sí. La gramática generalmente comprende dos partes: la morfología, que se preocupa de las formas de la palabra, y la sintaxis, que lo hace desde su función. La gramática tiene la finalidad de estudiar sistemáticamente las unidades de la lengua. Se afirma que la gramática es una ciencia, ya que expone las leyes del lenguaje como medio de expresión del pensamiento, y es una arte por el conjunto de reglas teóricas prácticas que sirven para hablar y escribir un idioma correctamente. La gramática está dividida en cuatro partes: antofonía, prosodía o fonética, ortografía o morfología y síntesis o arquitectura. La gramática, en cuanto ciencia, estudia una lengua en su aspecto sincrónico, que quiere decir desde la lingüística en un momento determinado de su evolución, interesándose por la forma, la función y el significado de las palabras. El conocimiento de la gramática expresa el grado de cultura de un individuo, de un pueblo. La gramática incluye el estudio de los sonidos a través de la fonética y la fonología, la formación de las unidades del lenguaje y de las clases de palabras desde un punto de vista morfológico y semántico. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las oraciones, sus clases, sus funciones. Es la unidad esencial y precisa para el estudio del lenguaje y la imposibilidad de separar partes de la gramática, así como para separar
el aspecto formal de lo funcional.